Ahí sí. ¿Ya? Por tanto, la simetría en funciones es un rango característico, como estamos viendo, formas geométricas, sistemas de ecuaciones y otros objetos materiales o entidades abstractas relacionadas con su invariancia bajo ciertas transformaciones, movimientos o intercambios. ¿Ya? ¿A qué llamamos paridad? Paridad es cuando vamos a hablar de función creciente y decreciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la paridad? ¿Ya? Ahí tenemos una función. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Seno o coseno? Cri, 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 cri. Me Cero. interrumpa, pero Daniela Viteri dice que no puede entrar. No le deja ni por el teléfono ni por la computadora. A ver, déjame ver. No, si está habilitado para que entre, no sé. A ver, déjeme ver. Es que es porque en el teléfono no le deja instalarse la aplicación y en la computadora creo que no le coge la Profe, contraseña. bueno, no sé, pero en mi caso a mí tampoco no me volvió la compra, me tocó ir el celular. Chuta, ahí sí no sé. Capaz por el número de megas que tenga en el internet también es. Una videoconferencia es por 4 megas. Si no tienen 4 megas y está utilizando a alguien más, no, no les deja. O sea, a mí Pues me salió que su contraseña estaba incorrecta. ahí sí no sé. Porque a la profe Rocío nomás le mandé yo. Yo no puse en ningún otro lado. Y ahí le cambié el dígito final a 5 y ¡boom! Funcionó. Entonces no sé. Ajá, a mí también me asomaba contraseña incorrecta. No, porque no le cambiaron ni la contraseña ni. Solo la. A mí también, profe. ¿Qué pasaría? No sé. A ver, A mí se me sirvió desde el Entonces principio todo igual, normal, profe, yo no sé qué pasa. sigamos. pero Sigamos, si no, no vamos a terminar esto. A ver, la paridad. Listo. Entonces, esta es una función coseno. Estaba preguntando qué función es una función coseno. ¿Por qué? Porque no comienza desde cero. ¿Sí? Si comenzara desde cero es una función coseno. Ahora, ¿qué es la particularidad? Veamos voy a sacar aquí un lapicito. Ya, veamos esto que tiene aquí. Y veamos esto que tiene acá. Sí se ve que esto se refleja acá, o sea, este pedacito que está acá, que le estoy poniendo como triangulito, y este que está como triangulito, se refleja, si le ve que se reflejó, en el mismo eje, o sea, en el eje de las X, en el que estoy poniendo así. Se está reflejando. Ahí llamamos una función par, ¿ya? Como dice aquí, tiene que cumplir esto, que el f de menos x es igual al f de x. ¿De acuerdo? Si cumple esta igualdad, yo puedo decir que es par. Y gráficamente, si pasaría esto lo que estoy indicando aquí. ¿Ya? Ahora, esta función en cambio, ¿qué vemos aquí en cambio? Mire esta gráfica aquí. Esta es una función seno. ¿Ya? ¿Verá que la coseno es par? ¿Sí? Y la seno, miren este pedacito que estoy rayando aquí, con este pedacito. ¿Qué ha pasado? Se refleja, pero en contrario, miren. Y se reflejó para el otro lado. Por lo tanto, esta función es impar. Y cumple con esta, ¿sí? Si cumple eso, es par o impar, como decía lo anterior. Si cumple esto, puedo decir que es par.
Si cumple esto, puede decir que es impar. ¿Qué pasa si no es par ni impar? No tiene paridad. O no es par ni impar. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Mire, tengo una función polinómica y voy a tratar de ver si es par, si es impar o ninguna de las dos no tiene paridad. Entonces, ¿qué hacemos? Con la primera fórmula que era f de menos x, estoy haciendo con la primera fórmula de f a la menos x Como que se le raya un poco. ¿sí? Como que f a la menos x es igual a f ya, como que f a la menos x es esto de aquí, ¿ya? ¿Ya? Entonces, reemplazo el valor aquí, reemplazo el valor aquí y me va a salir, ¿sí? Y me va a salir este valor de aquí. Listo, me va a salir este valor de aquí. Como vemos, ¿qué podríamos concluir de aquí? ¿Es igual o no es igual a la función? Puedo Es decir que, igual. mire, estamos tratando de hacer esto. F de x es igual a f de menos x. Probar esto. Entonces, esta es la función f de x. Le cambiamos por menos x. Y mire, cuando es un número positivo elevado a un par, ¿qué se hace? Positivo, x a la cuarta. Y este no se le cambia. ¿Por qué? Porque no es x. Entonces, ¿me dio la igualdad, sí o no? Mire, esto es f de x. Y esto es f de menos x. Como me dio la igualdad, puedo decir que esta función es par. ¿De acuerdo? Ahora, ¿sí? Como ve aquí, la conclusión de lo que nos ha dicho. Ahora voy a esta otra función. Esta función es seno de x más x. Entonces, acuérdese algo de la trigonometría. Que cuando teníamos la función seno y decíamos menos x, ¿sí? Esto me decía que es menos seno de x. ¿Ya? Y en cambio cuando es coseno de menos x, es igual a coseno de x. ¿Acordarás de eso? Y usted puede probar, poniendo un número negativo en la calculadora le va a salir esta función. Listo. Entonces eso es lo que hacemos de aquí. Ahora lo mismo, voy a probar lo mismo con la misma función. Este es f de x y este es f de menos x. Mire, aquí está. Ahora ya no ha sido f, sino g. Cambio el valor. ¿Qué dice que seno de menos x aquí es igual? Mire acá. A menos seno de x. Por eso queda menos 5 seno de x. Y menos x más por menos menos y me queda x. Saca factor común el negativo. ¿Y qué hemos probado? Que esta función, ¿qué tipo es? Es impar. ¿Por qué? Porque
Se llegó a concluir que esto era G menos G de menos G de X. ¿De acuerdo? Entonces recuerde, si cumple esta, es par. Si cumple esta, es impar. Ahora veamos con esta última. Reemplazamos. Ahora, la pregunta es, ¿qué reemplazo? Cualquiera de las dos. No quiere decir que si usted reemplaza la una y no le salió con la una, ya va a decir que es la otra. No, siempre debe probar con las dos. En este caso, si ya le sale la una, ya es la una. ¿Qué pasa si no le sale con las dos? No es ni par ni impar. Como en este caso, mire. Primero prueba con h de menos x. Hacemos el mismo proceso, reemplazamos, menos 7x al cubo. Tenemos aquí, ¿ya? Entonces sacó el negativo acá, ¿sí? Y lo que hizo es ver si es que podía probar que era igual a esta función, poniendo ahí un signo, pero esto es innecesario, ¿ya? Y ya vio que no es par. Ahora, ¿qué tendríamos que probar para hacer la otra? A ver, probemos aquí. Voy a probar aquí. ¿Cuál sería la que tengo que probar? Ya probó f de x es igual a f de menos x. ¿Cuál deberíamos probar? La negativa. Esta de acá, ¿no es cierto? Pero verá que la negativa ya tengo. Entonces, ¿cuál tengo que probar? F de x, o en este caso h de x, perdón. H de x, borrar, borrador. Ya. Voy a probar que h de x a menos h de x. Entonces, ¿qué hago? Solo le cambio de signo, ¿no es cierto? Menos 7x al cubo menos 2. Listo, ahí probé. O sea, esto de acá está bien. Aquí estaba probando eso. ¿Ya? Listo. ¿Es igual o no es igual? Tampoco es igual a la función. Mire, aquí está el h de menos x. Debería ser igual. Debería ser igual. Esto debería ser igual a esto. ¿Es igual o es diferente? Yo le veo diferente. Por Es este signo. diferente. Por este signo, mire. Es diferente. Por lo tanto, concluye bien y dice que no es par ni impar. Entonces, como ven, estos ejemplos hemos visto una función par, una función impar y una función que no tiene paridad. ¿De acuerdo? ¿Dudas ahí? Ya, listo. Vamos a la Profe, siguiente, dígame. profe, la última, el ejemplo C, ese sí no le entendí nada de lo que hizo. ¿Sí podría, por Mira, favor, explicar de nuevo? claro, mira. Tenemos esta función y Gracias. tenemos que probar con la primerita que tenemos aquí, que es f de x con f de menos x primerito. Entonces le cambia, ¿no? ¿Sí ves? Le cambia aquí, le pone menos x y esto es al cubo. Entonces una función impar siempre es negativa, entonces va a caer negativo. Más 2. Entonces prueba primero que esta función no es igual a esta. ¿Ya? No es igual a esta. ¿Ya? Ahora, ¿qué probamos? La otra función que era g de menos x es igual a g de menos g de x. ¿Ya? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos aquí las dos funciones y ahora le cambio por menos g de x. Entonces le cambiamos aquí. En este caso es h, ¿no? ¿Y a qué debe ser igual esta función? A la de acá. ¿Por qué? Porque este es h de menos x. Recuérdese que para que sea impar, debes probar que h de menos x es igual a ¿qué? A menos h de x. ¿Son iguales? No. No es par ni impar y por eso concluimos esto. ¿De acuerdo? Ya, vamos así. Ya, profe, gracias. Ya. Vamos al siguiente. Aquí
¿Qué significa monotonía? De una función. ¿Qué es que significa una monotonía? O sea que se repite lo mismo. Que se repite lo mismo. ¿Qué más tiene? Ahí. Uniformidad. No cambia. Ya. Monotonía de una función, yo les expliqué eso cuando estábamos en clase. Les dije que la monotonía, también desde el primero C les dije eso. La monotonía, que era cuando una función crece y cuando una función decrece. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, veamos. Cuando una función crece o decrece. Listo. Entonces, yo tengo estas funciones de aquí. ¿Sí? Estas funciones de aquí. Ojo con esto. Verá que debe cumplir esto. Ahora, ¿cómo es que yo voy a hacer que cumpla esto? En este año nosotros solo vemos como concepto la función. ¿Sí? El siguiente año o en el tercer año, bueno, ahí dependiendo. Vemos lo que se conoce con las derivadas. Y en las derivadas podemos probar esto de monotonía. Ahora, ¿cómo yo puedo probar una monotonía? Gráficamente. Solo gráficamente voy a hacer en este año. Ahora, si yo le digo pruebe que esta función es creciente, ¿qué deberíamos hacer? Usted da dos valores a x1 y x2, con la condición de que x1 sea menor que x2. Esa es la única condición, como ve aquí. Es la condición. Y todos van a tener la misma condición. ¿Sí? Todos van a tener la misma condición. Entonces, si yo pongo un valor, por decir aquí, pongo 2 y acá pongo 3, ¿ya? Y le reemplazo en mi ecuación, ¿sí? En una ecuación que yo tenga, ¿no? Que no puedo probar así nomás. Y esta función me salió, por decir, aquí 2, y aquí pongamos que me salió al reemplazar 4. ¿Qué quiere decir? Que este 2 es menor que el 4, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ahí podemos decir que es creciente. Ahora, lo que nosotros nos depende, o lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Ya lo que nosotros necesitamos es aprender a ver gráficamente, ¿ya? Los gráficos son los que a nosotros nos sirven, ¿sí? Pero no es decir que siempre vamos a hacer gráfico, eso no es así, ¿sí? ¿De acuerdo? Un ratito, ¿qué pasó? Ya. Ya, listo. Ya, ¿estamos de acuerdo ahí? Ya. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, cualquiera de estas funciones, acuérdese lo que yo le dije en clases y a tiempos. Para probar una función creciente o decreciente siempre va de menos de infinito a más de infinito. Porque yo puedo ponerme acá, en esta posición de acá. Me puedo poner aquí, yo. Y decir que esta función decrece, mire. Y yo me pongo acá y yo digo esta función crece. Pero no es así, está mal. Siempre le veo desde acá. ¿Cómo va haciendo? Mire, ahí digo, ve, crece. Mire, me pongo acá. ¿Qué es esta función? Decrece. Y esta función es constante. Acuérdense de la función constante. Ya. Vamos al siguiente. Acordándonos de algo que ya vimos. ¿Sí? Acordándonos de algo que ya vimos. El máximo y el mínimo. ¿No es cierto? El máximo y el mínimo. ¿Cómo encontrábamos este punto? ¿Y cómo encontrábamos esto? El vértice en X. Exacto, con el vértice. Menos b sobre 2a.
¿sí? Y el otro era 4AC menos B cuadrado sobre 4A, ¿ya? Eso ya lo hicimos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto es lo que una vez me dijo el señor Hiller en clases, me dijo, concavidad hacia abajo, concavidad hacia arriba, ¿sí? Entonces, a estos también se les llaman mínimos relativos y máximos relativos, ¿ya? Como dije, esta teoría es para la derivada, pero hay que saber de las funciones, por eso les di la cuadrática. Ahora, aquí quiero saber, probar aquí la monotonía, ¿ya? Probemos la monotonía en esta función que les he puesto aquí, ¿ya? Tengo el intervalo A, B, C, D, E, F. Entonces voy a probar. A ver, voy a comenzar. Voy a poner aquí un texto. Ya, ahí voy a poner un texto. A ver, voy a probar. De 0, guión a A. A ver, pregunto. ¿Qué es esa función? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Ya, otra vez. Creciente. Crece. Siempre ponemos el intervalo, como ve. Estoy poniendo el intervalo. Ahora usted dirá, ¿qué es? ¿Abierto o cerrado? Como veo todo seguido, me dice esta función que también es continua. Y además me dice que crece en ese intervalo. Siempre que no esté, supóngase que yo hubiera puesto un círculo aquí, así, por acá otro círculo. ¿Qué significan esos círculos así? Que es un intervalo abierto, que ese punto que no está incluido en la esta, ¿sí? Ya, entonces el primer intervalo ya quedó que es creciente, ¿ya? ¿De acuerdo? Vamos al otro intervalo, de A a B, Constante. constante, ¿de acuerdo? Bueno, constante. Y así sucesivamente, el otro intervalo B, C, ¿qué será? Decreciente. De C a D, crece. Gracias. Después decrece. Después vuelve a crecer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí, aquí estoy probando monotonía. Yo no le voy a decir en los ejercicios, pruebe si es creciente o decreciente. Yo ya le digo, pruebe si es simétrica. Pruebe si es monotona. Pruebe si tiene paridad. Eso ya es la parte del lenguaje algebraico de funciones. ¿Sí? Cuando yo le diga monotonía, usted ya sabe que tiene que probar que es creciente, decreciente y constante. Pero por intervalo. Ojo, supóngase. Supóngase una cosa. Si yo quiero probar que esta función es creciente o decreciente, cojo el intervalo. O sea, este puntito que está aquí, estoy señalando, con este puntito que está acá, ¿ya? Este puntito en X y este otro puntito en X, este es el intervalo. En este caso, estos tres. Aquí sería creciente y después sería decreciente. Recuerde, la monotonía no me sirve el valor de Y, sino solo el valor de X. ¿Ya? Probemos esta última. Esta pregunta es del Ineval. Así pusieron en Ineval, para probar que si es creciente o decreciente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Ya, listo. ¿Cómo me pueden decir de qué intervalo a qué intervalo crece? A ver, señor Sebastián. De 0 a pi sobre 2. Exacto. De 0 a este valor de aquí, mire. A este valor de aquí. Crece. Entonces yo pongo que de 0 a pi sobre 2. Pero ¿cómo le pongo? ¿Abierto o cerrado? Cerrados. Y le pongo una flechita. ¿Qué quiere decir la flechita? Que creció. Ahora si yo pongo de pi medios a pi, ¿qué va a pasar ahí?
Decrece, correcto. Pero recuérdese que están cerrados. Y la flechita hacia abajo. ¿Ya? Y así sucesivamente, esto de aquí. ¿De acuerdo? Veamos. Función valor absoluto. Ya. Ahí tengo. Función valor absoluto. Esta es la definición de valor absoluto. X menos X y X es mayor que 0. Ya, yo le he puesto aquí la gráfica. Acuérdese de esto, por favor. Esto es bien importante. Lo que vamos a ver mañana. Esto es la función valor absoluto. Cuando es X, si X es mayor que 0. Si es menos X, si X es menor que 0. ¿De acuerdo? Y es como una B, mire. Ahora pregunto, ¿cuál es el dominio? Todo lo real. Todos los reales. ¿Cuál es el recorrido? De 0 a más infinito. Correcto, de 0 más infinito. Entonces, como vemos, es una función así. Pero esta se puede desplazar, ¿por qué? Porque yo puedo tener no solo valor absolutos de x, sino x menor 3, x más 4, 2x más 2. Entonces pueden hacerse más grande, más pequeña, menos pequeña. Esto se llama amplitud. ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, el día de mañana continuamos con la clase. ¿Sí? Ya le subo el video a YouTube. ¿Alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos hecho? ¿Sí? Ya les monto las diapositivas en un enlace en la plataforma. Profe, ¿puede poner en el chat cuál es su canal de YouTube? Me Porfa. buscas como Orlando Lascana nomás y ahí ya me encuentras. Ya, profe, gracias. Profe, ¿mañana es tema nuevo o va a seguir dando lo mismo? Lo mismo. Falta Ah, esto, ya. mire. Ah, ya. ¿Ya?